de Paola Pejovés, el noticiero con Here Comes the Sun de los Beatles, y nos preguntamos cuándo va a salir el sol. No hemos caminado todavía por Abbey Road, pero Abancay Road ha tenido una buena cantidad de ciudadanos que han salido a manifestarse en contra de la decisión de la Comisión de Constitución de archivar, pues sin ni siquiera que esto pase por el Pleno, el proyecto de adelanto de elecciones presentado por el presidente Martín Vizcarra. Entre las personas que salieron rápido, entre las primeras nos cuentan que salieron a manifestarse, estuvo la congresista Marisa Glave de Nuevo Perú, a quien le damos la bienvenida esta noche para poder entender, ojalá, cuáles son los escenarios que se le plantean a la democracia peruana de aquí en adelante y sobre todo en las próximas semanas. Congresista Marisa Glave, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Mira, estamos en un mal día. Hay días en los que las cosas avanzan más o menos bien, otros medio mal. Hoy día creo que las cosas han ido fatal. Pero me ha alegrado la reacción inmediata de muchas personas. Yo llegué a la convocatoria, esta autoconvocatoria que hubo. Orgánica, ¿no? Fue espontánea, la verdad. Llegué de golpe de 6:20 y había ya mucha gente en la Plaza San Martín. Lo que sí muestra que sí hay una indignación. Hoy día el Congreso creo que una vez más le ha dado la espalda al país. Una vez más ha negado la posibilidad de una solución a esta especie de pugna, de empate agónico que tenemos desde la elección del 2016 y vuelve a tener una reacción en lógica de vamos a demostrar que nosotros también tenemos una fuerza, y entonces ha tirado, digamos, un portazo frente a la propuesta que venía de parte del Ejecutivo de dar solución a este momento. Creo además que la indignación tiene que ver con que se ha hecho de una manera que yo creo que ha buscado mecer a la gente, al propio Ejecutivo, durante unos meses, en esta especie de burla, por ejemplo, de convocar a la Comisión de Venecia, ¿no? O sea, decir, no podemos entrar de una vez a discutir el fondo, tenemos primero que escuchar expertos. Tenemos que escuchar a la Comisión de Venecia. Casi no vamos a tomar decisiones hasta que la Comisión de Venecia nos diga más o menos qué... Y luego de que hablaron frente a estos pobres señores durante horas, ¿no es cierto? La verdad que deben haberse arrepentido de haber venido. No, claro. Sí, hay unos Cruzar memes. el charco. En esta época de los memes, de verdad, ayudan muchas veces a sintetizar la situación. Esa cara es demasiado. La cara del señor es demasiado. Esa es una de las mejores. Sí. Entonces, claro, hacen esto y entonces luego dicen, vamos a esperar eventualmente la reflexión de esta instancia, y de pronto se convoca una comisión, una sesión extraordinaria de locos, con un dictamen de locos, que en menos de 24 horas quieren votar. Acá hay una mentira. La señora Bartra ha dicho, llevamos un montón de tiempo debatiendo esto, es mentira que sea rápido, perdón. El dictamen llegó ayer. Y recién hoy día se discute el dictamen, porque nunca quisieron decir que querían ir al archivo. Explíquele a la teleaudiencia por qué, si finalmente no había los votos para aprobar este proyecto de ley, probablemente, es lo que sospechamos, era importante que el proyecto de ley fuera al Pleno, que pase por el debate en el Pleno. ¿Por qué era importante? Bueno, a ver, este proyecto de ley, y además la propuesta de dictamen de archivo de la propia señora Bartra, si uno lee el mensaje del presidente y lo que estaba finalmente demandando la ciudadanía, no era una discusión técnica, ¿no es cierto? Era una discusión de, evidentemente hay un problema y una crisis de fondo. Los mecanismos que hoy tenemos no están permitiendo resolver esta crisis de fondo que tenemos, y necesitamos una salida política pactada, concertada, algún mecanismo que nos permita salir del entrampamiento. La propuesta es algo que en muchos lugares hoy está pasando. El señor Trudeau en Canadá, el señor Sánchez en España, es decir, están diciendo hoy con esta composición del Parlamento que tengo no puedo seguir, y por tanto le piden al soberano, que ¿quién es? El pueblo, la gente, vaya a votar y determine si quiere una misma composición u otra. La respuesta del texto, el texto mismo, era absolutamente político, ¿no es cierto? No era un texto técnico, y básicamente lo que decía era, acá no hay crisis. Discúlpame, si no hubiera una crisis, claro, Enrique, la gente no estaría viendo hoy el programa, ni estaría entendiendo con ansiedad qué cosa es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Dos, decía, acá el problema es que el presidente quiere hacer cuestiones de confianza, y entonces por eso mando al archivo el adelanto de elecciones.
Casi como que antes que me pongan la... Antes de que me vengan a venir esto va al archivo, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros dijimos es, oigan, un ratito, una decisión así de fondo sobre la política, sobre la solución política a esta crisis, no la deberían tomar 19 personas en una comisión, sino los 130 parlamentarios, que según la propia Constitución que tanto dicen defender, no tenemos mandato imperativo y en el Pleno tenemos que votar a conciencia. Era honrar... ¿no? Era honrar, por lo menos, ¿no? Honrar vamos a llamarlo así, un procedimiento democrático, ¿no? O sea, de encarar al país y decir, efectivamente, desarrollar el debate con la amplitud que se merece. Porque además el debate de una comisión, a diferencia del debate del Parlamento, primero, no solamente son los tiempos, sino es la misma manera en la que uno se plantea. En la comisión uno suele debatir precisamente para la comisión. Pero en el Pleno uno también tiene que tomar en cuenta que le está hablando al ciudadano y a la ciudadana y que le está diciendo en ese espacio que se supone que es el espacio de la representación popular, le está diciendo, yo que en teoría soy tu representante, estoy haciendo esto en representación tuya. Entonces, por eso era importante que los 130 votáramos y tuviéramos la posibilidad de debatir si estábamos de acuerdo o no, o si hallábamos desde el Parlamento una salida. Una fórmula alternativa. Y lo que ha ocurrido es, se acabó. Yo tomo la decisión desde el autoritarismo que caracteriza al fujimorismo y su alianza conservadora en el Parlamento, porque no están solos. Están con el presidente del Parlamento y su grupo político, con el señor Rosas y su grupo político, con el partido aprista y su grupo político, y se han vuelto a articular con Cambio 21, es decir, con el original fujimorismo de las elecciones iniciales en el 2016. Entonces, frente a esto hay un problema grave, porque además han mandado una campanada de alerta sobre el tema de fondo que es que se viene el lunes y es la elección del Tribunal Constitucional. Les han dicho ustedes que no se pueden enfermar, casi. Hay que nadie puede faltar a esa votación. Si usted pretende tener un certificado médico que no presentó antes a través del trámite formal, no lo vamos a aceptar y por tanto va a aplicar los descuentos y no sé qué problemas por inasistencia. Entonces, hay un objetivo de sacar adelante. Hoy día los medios han sacado un tuit del congresista Elías, hoy en el mundo de las redes, perdón, un chat, ¿no? Sí. Donde dice, firmes, tenemos los 87 votos, elijamos al Tribunal Constitucional y vayamos a la vacancia. Ahora, ellos tienen un pacto ya, no sé si por lo de la vacancia, pero sí tienen un pacto para el Tribunal Constitucional. Ahora, y eso es grave, y por eso la gente está saliendo, e insisto, hay que salir, hay que desbordar la inacción en parte también del propio Ejecutivo y de la clase política que no logra resolver esto, y exigir que por lo menos el árbitro, que es el Tribunal Constitucional, no nos lo cambien en el medio del partido. Ahora, ¿no? Exacto, eso es lo que hablamos con Eloy Espinosa hace algunos días, ¿no? O sea, tú cambias a los jugadores en medio de un partido apretado, pero no a los árbitros. Ha renunciado el señor Edgar Carpio, que... Muy bien, habría que felicitarlo. Sí, hay que felicitarlo porque, claro, el señor Edgar Carpio resulta que había sido asesor principalísimo de Javier Velázquez Quesquén, mientras fue el señor Velázquez Quesquén no solamente presidente del Consejo, sino presidente del Congreso, sino presidente del Consejo de Ministros, durante el segundo gobierno de Alan García. Entonces, y el señor, bueno, ha reaccionado así y está bien. Esto podría llevar a otras renuncias porque otro de los puntos que se cuestionan es vamos a llamarlo así, el caudal de experiencia de estos candidatos. No estamos hablando, creo yo, en la mayoría de casos, independientemente de las simpatías políticas, es un lado u otro, del nivel, ¿no?, académico, jurídico, que tendría que tener finalmente un tribunal con estas características. Creo que es hora también de cuestionar esta parte, esto, ¿no? Yendo al fondo del... Digamos, quienes están hoy en este concurso podían hasta hoy decir que estaban en un procedimiento regular en el Parlamento. Pero a partir de lo que ha pasado hoy, con absoluta claridad, con un dictamen de la Comisión de Constitución que en el fondo lo que dice es que no quiere permitirse mecanismos como el de cuestión de confianza, que no pueden existir modificaciones a la Constitución. Cuestión de confianza cuya constitucionalidad tendría que evaluar el Tribunal Constitucional eventualmente. Esto está amarrado con aquello. Exactamente.
Exactamente. Entonces, ¿cuál es el tema? Y es la preocupación que tenemos nosotros, y por eso es nuestra alerta a la ciudadanía sobre lo que va a pasar el día lunes. O sea, el día lunes podemos tener un golpe muy fuerte a una instancia fundamental que es el Tribunal Constitucional, que tiene, primero, no solo el caso de la señora Keiko Fujimori, que es lo más sonado. El Tribunal Constitucional tiene también en este momento una iniciativa de inconstitucionalidad de la ley que permite el acuerdo de colaboración entre el Ministerio Público y Odebrecht, que muchos, como hemos escuchado, quieren tirarse abajo. El Tribunal Constitucional ya le dijo a este Congreso 3 veces, Enrique, 3, no una ni dos, 3 veces, que cosas que hemos aprobado en el Parlamento son inconstitucionales. ¿Cuáles? La ley Mordaza, para evitar que los parlamentarios puedan liberarse del yugo de Fuerza Popular al inicio, la ley para que los medios de comunicación no puedan tener publicidad, y la ley que modificaba la cuestión de confianza y que pretendía limitar la cuestión de confianza. Las 3 cosas, el tribunal dijo no. No, señores parlamentarios, esto ustedes no lo pueden hacer en este escenario. Muchos dicen que se ha comportado como una suerte de Senado en circunstancias como estas, ¿no? En Exactamente. circunstancias donde tienes un choque como tal, con un ejecutivo de un signo, un legislativo del otro, y un legislativo que se comporta de manera, pues, a veces autoritaria, ¿no? Y entonces, en ese escenario, tú necesitas tener un espacio que te garantice. Y hay una tercera cosa que es grave, y es el acercamiento de algunos sectores empresariales a través del propio señor Olaechea en este pacto que están teniendo en el Parlamento, que buscan que también ese tribunal sea cooptado. ¿Por qué? Y eso es un tema que hay que alertar. El 5 de septiembre salieron 2 sentencias importantísimas. La primera fue una sentencia que decía a Cerro Verde y a otras empresas mineras que detrás de Cerro Verde tenían la misma pretensión, que sí tienen que pagar para el servicio de fiscalización que hace OEFA. Algo que querían evitar pagar. Casi fue otro el resultado dentro del Tribunal Constitucional. Y entonces, ¿qué ocurrió? El Tribunal Constitucional, por 4 votos, los famosos 4 votos incómodos, dijo, disculpen, la OEFA se tiene que respetar. Segunda sentencia. ¿Cuál fue la razón de los audios de los cuellos blancos del puerto? Por eso yo hoy día en un tuit dije, este es un golpe de los cuellos blancos del puerto. ¿Por qué? Porque resulta que el origen de esta organización criminal, que hoy estamos intentando investigar, y que el fujimorismo sí blindó, y hay que recordar que sí blindó y pretendió blindar y sigue intentando limitar la investigación alrededor de eso, tenía un tentáculo muy grande, CNM, Corte Suprema, pero tenía las cortes que veían los amparos en el puerto del Callao. Y esas cortes que veían los amparos en el puerto del Callao, ¿qué cosa hacían? Permitían que grandes pesqueras entraran sin los controles que Produce estaba planteando. Y a través del amparo, Produce no podía actuar. El Tribunal Constitucional el 5 de septiembre dice, señores, no. Señor Poder Judicial, esos amparos no van más. 7 días después, el presidente del Congreso reactiva la comisión de nombramiento del Tribunal Constitucional y dice, vamos a esto de una vez, de manera rapidísima. El 13 se convoca y quieren el 30 votar, Enrique. O sea, hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho alerta, porque esto podría no ser transparente. Es decir, ¿quiénes son estos candidatos? ¿Cómo incluso podemos hacer ese debate que tú dices de quiénes son, cuando ni siquiera yo, que estoy ahí y que sí he tenido los nombres, no he tenido el tiempo suficiente de siquiera conversar con algunos de estos candidatos para poder hacerme una opinión suficiente para poder determinar que estas personas tengan el máximo poder en el sistema de administración de justicia? Hay aproximadamente, como usted señala, casos de este estilo, donde hay millones y millones de Telefónica. Sí, son en primera fila aproximadamente 45 casos. 45 casos, ¿no? De grandes empresas, muchos en temas tributarios, como dice la congresista, muchos que tienen que ver con otro tipo, pues, de materias. Así que hay que tener mucho cuidado. Vamos a hacer una pausa para entender con Marisa Glave cuáles pueden ser los escenarios de aquí en adelante, ¿no? Cuáles pueden ser los escenarios ajustados a la Constitución que finalmente nos permitan superar, ojalá, este trance. Volvemos. Marisa Glave, vamos a escuchar rápidamente al constitucionalista Aníbal Quiroga, quien tenemos en la línea. Doctor Quiroga, usted estuvo entre los que presentaron evaluación al presidente Pedro Olaechea, y esto ha sido nombrado también en este famoso predictamen, ya dictamen, ¿no?, en el cual se archiva este proceso de adelanto de elecciones. Quería preguntarle rápidamente, usted evidentemente está de acuerdo con esta decisión, ¿por qué es inconstitucional
una propuesta como la del presidente Martín Vizcarra si se supone que él tiene iniciativa de reforma? Cuéntenos, por favor. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Enrique. Yo no he dicho que sea inconstitucional. Bien. Yo he sostenido en el informe que si se hace una reforma conforme a lo que dice la Constitución, evidentemente es constitucional. Lo que yo sostengo además de eso es que no me parece conveniente esa reforma, pero es una apreciación política, no significa que porque no me guste o porque no me parece tenga que decir o concluir que es inconstitucional. Bien. Si es una reforma conforme lo dice la Constitución, evidentemente es constitucional. Cuénteme a partir de ahora cuál es el abanico de posibilidades, si es que existen precisamente dentro de la Constitución. ¿Se está esperando alguna forma de cuestión de confianza o hay quienes esperan una forma de cuestión de confianza de parte del Ejecutivo? ¿Tiene ya algún margen de reacción el Ejecutivo por ese lado o lo que le toca ya es apoquinar de aquí en adelante? Siempre un margen de reacción, ¿no? Yo creo que en primer lugar es una cuestión de confianza sobre otra iniciativa de reforma constitucional. Siempre cabe la posibilidad de que sea dada la confianza o no sea dada la confianza. Si no se da la confianza, ahí cabe la interpretación de que estaría en la segunda negación, cosa que particularmente yo no creo, porque al presidente Vizcarra nunca se le ha, derribado un gabinete. Fue en caso de Kuczynski, yo creo que eso no se vea, pero en fin, hay quienes dicen lo contrario. En ese supuesto de lo contrario sería la segunda confianza denegada y podría disolver el Congreso y convocar elecciones para completar el mandato, conviviendo hasta que se elija a este nuevo Congreso con la comisión permanente. Eso me parece algo peligroso porque implicaría disolver el Congreso sobre la base de una interpretación que sigue siendo discutible. La otra posibilidad es que el presidente Vizcarra haga una cuestión de confianza. Se le da la confianza, pero el Parlamento no se sienta obligado a hacer la reforma. Y que, pasado un tiempo, el presidente diga, bueno, me hice la confianza, pero como no hiciste la reforma, yo interpreto que me la has negado, me doy por negada, emite un decreto supremo disolviendo el Congreso y deberíamos entrar a la policía del Congreso pues a retirar a los congresistas, ¿no? Este escenario me parece bastante complicado también y peligroso porque daría la vuelta al mundo y sería algo discutible si efectivamente en esas condiciones se puede cerrar un parlamento, ¿no? La única, digamos, el antecedente inmediato anterior de una disolución del parlamento fue lo que hizo el presidente Fujimori en el año 92, que fue un golpe de Estado, ¿no? Entonces, después de eso no ha habido una disolución del parlamento de esa naturaleza. Entonces, me cuesta creer que pueda haber en este caso, pero es una hipótesis que está en la Constitución. Bien. Lo último sería que el presidente conviva con el Congreso actual hasta el 2021 y trate de entenderse de alguna manera y llevar adelante pues, el mandato presidencial que según la Constitución que está en vigencia acaba el 28 de julio del 2021. Muy bien. Para terminar, doctor Quiroga, usted lo hemos visto ayer como abogado asignado en el caso de Keiko Fujimori ante el Tribunal Constitucional. No le voy a preguntar sobre todos los pormenores, ojalá pueda visitarnos dentro de poco, pero usted como abogado espera que el caso lo resuelva el nuevo, si se llega a elegir a los 6 integrantes nuevos del Tribunal Constitucional este lunes, la nueva sala, o lo lógico, lo correcto sería que sencillamente resuelvan los que están. Bueno, lo lógico, correcto y normal sería que lo resuelva el actual tribunal. Ante ese tribunal hemos hecho el informe oral, ante ese tribunal se han hecho las peticiones del caso. Con relación a la posibilidad que se elija el nuevo tribunal, yo no he querido pronunciarme, primero porque a esas alturas es un poco peligroso dar opiniones. Ahora resulta que las personas que damos opiniones adelantamos opinión. Y porque además entre las personas que están siendo voceadas hay unos colegas y amigos y yo no quisiera de alguna manera afectarlos, pero pienso que hay un viejo adagio que es muy pertinente en este caso, ¿no? Hay que ir despacio cuando uno tiene prisa. Y me parece que las condiciones sean las más apropiadas para que en estas circunstancias, en donde hay problemas mucho más complicados para el país, en donde está de por medio la propia definición de la democracia, se produzca una elección del tribunal, de un nuevo tribunal constitucional. Y habrá un momento apropiado para eso. Le agradezco, doctor Quiroga, esta intervención. Vamos a regresar de inmediato con Marisa Glave, pero vamos a hacer la última pausa del programa.
noticia clave. Aníbal Quiroga nos acaba de decir que me aclaró. Yo tuve un lapsus, ¿no? Él se había declarado a favor de la constitucionalidad, de ahí, bueno, ha dicho que es inconveniente políticamente, pero a favor del proyecto. Y al final ha dicho algo muy interesante, ¿no? Sin adelantar demasiada opinión, ¿no? Hay que ir despacio para ir deprisa, ha dicho sobre el cambio del Tribunal Constitucional, ¿no? Y él ha señalado que en realidad lo mejor pues sería tomar el tiempo necesario, incluso lo está diciendo el abogado Keiko Fujimori ante el Tribunal Constitucional, nada menos. Hemos dicho, esto está vinculado con lo que va a pasar el lunes. ¿Qué le queda al presidente? Usted decía, bueno, esperábamos más del mensaje del Ejecutivo, evidentemente, pero ¿qué le queda al presidente de aquí en adelante? A ver, yo diría que tenemos dos planos. Uno es qué cosa tiene el presidente como herramientas y que ojalá use. Y luego, ¿qué tenemos los ciudadanos más allá del presidente y más allá del Fujimorismo, ¿no? El lunes, insisto, hay un momento que es gravitante. Y así como ha dicho el propio señor Quiroga, que pareciera no estar del todo convencido en esta acelerada y express decisión de elección del Tribunal Constitucional, la Comisión Interamericana ya dijo que no hay transparencia en la elección de ese Tribunal Constitucional. La ciudadanía, sí creo, tiene que reaccionar frente a ese hecho concreto, así como hicimos con el caso de Inostroza. O sea, salieron los audios benditos de los cuellos blancos y su vinculación con tentáculos políticos y el blindaje que originalmente ocurrió al señor Inostroza, y la ciudadanía reaccionó ante un hecho concreto. ¿Eso solucionaba toda la crisis? No, pero por lo menos ese hecho sí. Y iba contra ese hecho y le decía, no señores, a ese no lo pueden blindar. Creo que este es el momento en el que la ciudadanía tiene que salir y decir, señores, el Tribunal Constitucional no lo pueden tocar. O sea, más allá de cómo se resuelve o no se resuelve, qué hace el presidente o no, en qué orden, llegamos al 20, al 21, no sé, pero el Tribunal Constitucional no lo pueden tocar, no así, no este lunes, ¿no? Eso es lo primero. Yo creo que eso es lo primero y eso es lo más urgente. Y ojalá el presidente, que entiendo ha convocado a un nuevo Consejo de Ministros el día de mañana, sea consciente que no estamos ante los tiempos de una posible nueva cuestión de confianza o un mecanismo vinculado al adelanto de elecciones como negociación posible. Eso hay que verlo después. En este momento hay una trompeta de guerra, que quiere decir que nos quieren cambiar al árbitro principal, al juez de jueces, y que eso es algo que no podemos permitir, menos en ese pacto que hay en este momento en el Parlamento. Entonces, ojalá entienda eso, y le diría, de verdad, señor Vizcarra, sí es grave lo que puede pasar el lunes y necesitamos una reacción sobre ese punto. En lo otro, a un mediano plazo o corto, pero pasado el lunes, digamos. Pongamos en el escenario que de alguna manera se detiene esta es fundamental, porque en realidad incluso lo que pueda hacer después también depende de si este tribunal está o no está. Por supuesto. Porque si yo nombro un nuevo tribunal maniatado por la alianza conservadora fujiaprista mayoritaria hoy en el Parlamento, ese tribunal es el que determinará, por ejemplo, en una acción de competencia entre el Congreso y el Ejecutivo, si va o no va a una cuestión de confianza en particular. O si el Congreso quiere bloquear, por ejemplo, la acción de confianza, que era lo que decíamos un momento. Ya, yo digo quiero presentar una cuestión de confianza y el Parlamento se pone necio y dice no la tramito, simplemente no la voto. Y entonces comenzamos a generar vacíos de constitucionalidad que tiene que responder ¿quién? El tribunal. Entonces, por eso es fundamental lo del lunes, no es un tema menor. Si se mantuviera, yo creo que el presidente primero tiene que entender que la política va más allá del Parlamento. Y creo que un error grande, no sé si de él o de sus asesores o de su primer ministro, ha sido creer que el adelanto de elecciones y la solución sobre el adelanto de elecciones pasaba únicamente por las correlaciones dentro del Parlamento y las relaciones o conversaciones con los actores en el Parlamento. La política va más allá. El presidente podría haber llamado eventualmente una mesa, él, ¿no es cierto?, con los líderes políticos del país, más allá de él, o con los voceros de las bancadas, más allá del Parlamento, en un escenario diferente, hacer un poquito de política sobre la propuesta que nos está planteando de solución a la crisis que tenemos hoy. Podría presentar una nueva cuestión de confianza también, sobre distintos temas, no sobre este. Yo creo que sobre este ya le ganaron, ya está un poco tarde, digamos, ¿no? Pero hay otros temas que podrían eventualmente permitir una cuestión de confianza que dentro del marco constitucional permita el cierre del Parlamento. Pero sobre todo, tiene que resolver lo que, al menos para varios, ha quedado claro, que es la división de su
gabinete. Es decir, el gabinete el día de hoy, me da la impresión, no ha tenido una reacción rápida porque hay un sector de ministros del señor Vizcarra que están muy cómodos con el fujimorismo. Y entonces eso es algo que él tiene que resolver rápidamente si es que quiere que cambie la situación que estamos viviendo en el país. Interesante perspectiva de Marisa Glave, como siempre. Gracias por estar con nosotros, congresista. Nos vamos. Sigan ustedes con la programación de TV Perú, por supuesto con el merecido homenaje a Mambo Park que nos va a transmitir Lucho Trizano ahora mismo. Buenas noches.